más que todo complementaria al dictado de este curso respecto de lo siguiente. Voy a compartir un video bastante breve para que ustedes puedan ver. Denme un minuto, por favor. A ver. ¿Pueden visualizar? Está tomando un momento, doctor. Sí, Ya todavía está, sí. no está. No, ya está, Sí se doctor. ve, doctor. Perfecto. Un minuto, por favor. Ya. Primero, no es verdad que los inmigrantes vienen a quitar el trabajo, con lo cual, para empezar, es un bulo, y un bulo siempre es una patraña. Ahora se le llama fake news, me da exactamente igual, pero es eso, una patraña que se está corriendo para dañar, en este caso, a los inmigrantes, los refugiados, que de alguna manera molestan, y entonces decimos que lo que pasa es que nos quitan el trabajo, que no vamos a poder pagar la seguridad social o cualquier otra cosa por el estilo. Para empezar, es mentira, con lo cual las mentiras hay que saber detectarlas y no hacerles caso. Hay que educar a los chicos para que detecten las mentiras y no se las crean, que no se crean lo primero que les cuenten por ahí, eso para empezar. Pero después creo que en un segundo lugar hay una cosa muy importante y me ha pasado mucho porque he trabajado estas cosas con juristas y ellos mismos son los primeros que dicen es muy difícil encontrar criterios. Y entonces les resulta muy bueno cuando llegamos otros y decimos, pero es que lo importante es educar éticamente para que nadie trate de dañar tanto a otros, que su única preocupación sea cuándo llego al límite de lo que es delito. Hemos de educar en la escuela y en la familia de tal manera que no se nos ocurra estar sencillamente midiendo hasta dónde puedo fastidiar a otro. Eso no es una sociedad que vive en paz. Entonces yo creo que el problema de libertad de expresión y delitos de odio se resuelve con ética, con una ética de la ciudadanía que no quiere dañar a otros, precisamente porque se da cuenta de que son dignos. Y en ese sentido, y por otro lado, pues en ocasiones se ha planteado el famoso discurso de que una cosa es la tolerancia y otra cosa es también tolerar a los intolerantes, que se dice siempre, bueno, ¿qué pasa? La tolerancia, tolerar a los intolerantes. Yo antes hablaba del respeto activo. Ahí hay que distinguir dos cosas muy claramente. A las personas hay que respetarlas siempre, a las personas. Otra cosa son sus opiniones. No todas las opiniones son respetables, ni muchísimo menos. Las opiniones se tienen que ganar el respeto. Y lo que no se pueden tolerar son las opiniones que no son respetables. Entonces hay que ser tolerante con las personas que son intolerantes, pero no con sus opiniones, claro, no con sus puntos de vista, no decir, es una opinión y por lo tanto, ¿las mujeres son inferiores a los varones? Bueno, es una opinión. No, por favor, es una barbaridad. Pero por eso tenemos que hacer la tarea ética y tenemos que hablar mucho en las sociedades de esto en voz alta y argumentar y desvelar juntos qué es lo que nos parece que efectivamente sí es respetable y qué no lo es ya. Porque si no, al final, cada quien dice lo que se le ocurre y parece que es todo igualmente valioso. Pues miren, ¿no? Hay una resistencia, incluso biológica, a estar cerca del que es un tanto diferente. Y eso es en todo este tipo de diferencias y ha hecho posible la misoginia, el racismo, el antisemitismo y todo ese tipo de fobias que conocemos. Entonces es muy difícil estar dispuesto a reconocer que la otra persona, que tiene otra tendencia, que tiene otra religión, que tiene otra cultura, que tiene otra clase social, es exactamente igual que tú. Es una dificultad enorme. En todos los países, por supuesto, resulta difícil, eso es claro. Pero en España nos resulta muy difícil el aceptar al que es algo diferente y a dar el paso de decir, voy a intentar aprender de esa persona qué es lo que tiene su cultura que no tiene la mía, qué es lo que tiene su religión que no tiene la mía, qué es lo que tiene su tendencia. Es muy difícil, yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes
que se encuentran en la escuela, se encuentran en la sociedad, pero claro, si no empezamos desde la escuela y la familia va a ser muy difícil luego, porque el pluralismo es una riqueza. Así mismo. Es un lujo, es una riqueza que hay que potenciar y hay que mantener. Una cultura, una sociedad en la que todo el mundo piensa igual, todo el mundo tiene el mismo color, todo el mundo tiene... es aburridísima. Y sin embargo no sabemos aprender la riqueza de la diferencia. La gente lo dice, hay que la diferencia. No, no, no. Vivirla es dificilísimo. Porque nos vamos al esquematismo, los buenos y los malos. Por favor, eso es muy simple. Hay que intentar integrar de tal manera que los chicos se den cuenta de que son iguales en dignidad y además diferentes en unas aportaciones de las que pueden aprender y que les pueden empoderar, porque pueden salir ganando mucho más que si siempre están con los de su mismo estilo. Eso está vivo en la escuela y palmario y hay que ofrecerlo como una oportunidad de enriquecimiento claramente, ¿no? Bien, jóvenes, la persona que ustedes han escuchado se llama Adela Cortina, es una filósofa española de la cual, digamos, le recomiendo 2 libros. Uno se llama Aporofobia, el rechazo al pobre, donde ella precisamente incide en esta suerte de reticencia y desprecio a aquel que materialmente tiene menos. Y lo analiza desde una perspectiva filosófica, cómo es que nace este rechazo al pobre, no al pobre necesariamente espiritual, sino principalmente al pobre material. Y esta reflexión que ustedes han escuchado se da en el marco de una entrevista algo extensa a partir del libro que ella publicó que se llama ¿Para qué sirve realmente la ética? Y quiero incidir en lo de este segundo libro porque muchas veces se concibe que debe haber ética en el ejercicio de la profesión solamente. Dejando de lado, desconociendo otros espacios como este, como el espacio universitario. Por ejemplo, si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿han estudiado para el examen de hoy día? Posiblemente alguno, solamente en la hipótesis, diga, sí he estudiado, porque sabe que el examen es virtual, porque sabe que no puedo obligarlos a encender su cámara mientras dan el examen, y porque saben que es mucho más sencillo dar este control de lectura con el material. Como resultado de eso, posiblemente saquen un 16, un 12, un 20 y se sientan alegres por esta calificación.
pero ¿realmente tiene mérito obtener una calificación sin esfuerzo ninguno? Quizás nos engañemos, quizás engañemos a nuestros padres, quizás engañemos a los profesores, quizás engañemos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, quizás más adelante recibamos diplomas por el grandísimo rendimiento académico, pero cuando estemos a solas con nosotros mismos, ¿realmente esto será así? Es decir, ¿somos conscientes de lo que estamos haciendo en el marco de los estudios universitarios? Y esto viene a colación porque en alguna oportunidad, antes de dar el control de lectura, o antes, mejor dicho, de que se habilite el control de lectura, digamos, realicé una suerte de sondeo de manera oral con los estudiantes. Por ejemplo, ustedes a las 9 tienen un control de lectura, entonces imagínense que yo le digo a Yamil, Yamil, ¿has estudiado para tu examen? Y Yamil dice, por supuesto, profesor. A ver, ¿cuáles son las restricciones del ejercicio de la negociación colectiva en el sector público? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Sí. ¿Cuáles son las restricciones al ejercicio de la negociación colectiva en el sector público? Profesor, no le escuché bien. Creo que se entrecortó. Y de pronto empieza a bajar la cabeza y en apariencia está haciendo algunas revisiones. Entonces le repregunto, le digo, Yamil, ¿cuáles son las restricciones al ejercicio de la negociación colectiva en el sector público? Entonces, en un arrebato de sinceridad, Yamil me dice, la verdad, no he leído el material. Entonces, ¿no? Cambia su posición inicial, solamente es en la hipótesis, hablo, digamos, de otro Yamil, por si acaso. Es en la hipótesis. Entonces, en ese contexto, yo le pregunto a Yamil, ¿cómo pensabas dar tu examen si no habías estudiado? Y él ya, digamos, agarrando viada en la sinceridad, me dice la verdad que así como otros exámenes, yo pensaba coger mi material y revisarlo y de ahí marcar. Yo reviso las calificaciones de Yamil y son pues de 16 para arriba. Entonces, en ese contexto, les pregunto, ¿eso es estudiar con ética? ¿A quién están engañando? ¿Al profesor o a ustedes mismos? Profesor, me dijo un estudiante, lo que pasa es que no hay tiempo. Tenemos también otros controles de lectura. El material que se les ha dado sobre el alcance de la negociación colectiva en la administración pública del profesor Miguel Canesa, ¿recuerdas, Yamil, cuántas hojas tiene? Tu audio, por favor. 74, doctor. Correcto. En promedio, tú podrías leer esa separata, en promedio, o ese material en 4 horas. ¿Sabes cuánto representa 4 horas en una semana? Representa menos del 3% de tu tiempo. Y han tenido no una semana, sino 2 semanas. Quiere decir que representa que solamente si se le hubiese dedicado a ese material menos del 1.5% de su tiempo, hubieran podido leerlo en su totalidad. En ese contexto me pregunto, si un estudiante
no está dispuesto a dedicarle menos del 2% de su tiempo a una lectura que es corta y que se les ha dado con una anticipación de 2 semanas, te pregunto, Yamil, ya que eres el único que de momento tiene la cámara encendida, y creo que es mejor preguntarlo mirándote, digamos, de frente, ¿no? Aunque en el mundo de la virtualidad. Te pregunto, ¿qué clase de abogados crees tú que se les dejará a la sociedad si se avala o se pasa por alto este tipo de acciones? Bueno, doctor, si bien es cierto, se puede tomar muchas medidas en el ámbito virtual, pero si uno hace estas técnicas de que tenga al costado su material o busque las respuestas, pues obviamente el resultado va a ser negativo, ¿no? Porque en la vida práctica nos van a preguntar los clientes cuáles son las restricciones que se pueda dar, digamos, en mi persona. Y uno diga, pues no sé, porque ese momento solamente tenía mi material al costado y no te puedo decir los alcances de las restricciones en tu ámbito laboral. Entonces, doctor, yo creo que ahí se va a dar una serie de incompetencia, no ofendiendo, claro, a ninguno de mis compañeros. Claro está que creo yo que al principio de la buena fe todos hemos estudiado. Como usted dice, no nos toma mucho tiempo, simplemente es saber programar nuestro tiempo en realidad. 1 hora a la semana y avanzar 20, 30 páginas o 10 páginas, como hemos tenido 2 semanas durante este transcurso de tiempo, sí se daría, ¿no? Es cuestión de organizarse, programarse y autopreguntarse y luego enseñar, creo yo, doctor. Pero sí, o sea, el resultado va a ser negativo siempre en cuando uno se autoengañe, ¿no? Y en esa base, estimado Yamil, supongamos que se siga esa línea. ¿Tú crees que va a haber, digamos, aspectos sólidos para el ejercicio de la profesión? Me refiero a aspectos éticos, no solo a aspectos cognitivos que tú bien los has descrito, ¿no? Es decir, ¿no crees tú que el estudiante que eventualmente procediera de esta manera es más proclive a caer en actos de corrupción que aquel que no? Pues sí, en efecto, doctor. O sea, es más propenso a que se incline la balanza a la corrupción que a lo legal, en pocas palabras, ¿no? Y eso es algo cuestionable en realidad, doctor. Y Claro, se mira, ¿y pregunta, sabes cuál es uno de los mayores problemas de la corrupción, estimado Yamil? Es que ya se ha normalizado. Te pasas un semáforo, viene el policía y le dices, ¿cómo podemos arreglar? ¿No? O te dan de más, te dan de más el vuelto y dices, bueno, es error de la vendedora, no mío. ¿Quién le manda a no saber sumar? Entonces, en ese contexto, digamos, para finalizar este comentario, quisiera señalarles lo siguiente. Ustedes tienen una oportunidad muy valiosa de cambiar sus vidas y de cambiar su entorno a través del estudio, a través de la educación. Las personas son el fruto de la educación y la educación tiene distintas aristas, la familia, la universidad, y en realidad, como les digo, las notas simplemente son una referencia de lo que el estudiante ha hecho en el devenir universitario. Pero como decía Yamil, cuando ya no estén en la universidad, en realidad es frustrante no saber. Y cuando eso ocurre, en realidad va empequeñeciéndose la figura del abogado. ¿Se han preguntado ustedes por qué la figura del abogado está tan devaluada? ¿Por qué, aunque suene duro, para muchos el abogado es sinónimo de ladrón? ¿Por qué, aunque suene duro, el abogado para muchos es sinónimo de estafador? Simplemente porque no hay un ejercicio ético de la profesión.
Hace poco un conocido estaba detenido y cuando desesperadamente acudieron a un abogado penalista, el abogado penalista dijo, mira, por participar en estas diligencias, que eran 2 y que demoraban 10 días, cobraba $50,000. Entonces, yo me pregunto, ¿alguien podría decir desde la perspectiva del análisis económico del derecho, alguien podría decir, pero en realidad le ha costado su conocimiento, ¿no? Y de acuerdo con el libre mercado, él puede abrir su boca y pedir lo que quiere, ¿no? Porque finalmente está en la otra parte decir no. Pero en ese caso yo me preguntaría, ¿no? ¿Y el sentido de humanidad y el acceso a la justicia? ¿Es acaso, digamos, no es reprochable acaso enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno? Criticamos a los médicos que en este contexto de pandemia lucraron de manera excesiva, pero ¿qué tan diferente estamos nosotros de ese tipo de profesionales? Cuestionamos con severidad cuando un médico realiza un mal diagnóstico, porque lo realizó a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestro papá, a nuestra mamá. Pero no nos hemos puesto a pensar que cuando ejerzamos la profesión vamos a defender el trabajo de una persona, vamos a defender la libertad de una persona, vamos a defender la propiedad de una persona. Entonces, les expreso estas palabras con una profunda consideración y también con la ilusión de que puedan, digamos, en caso no lo hayan hecho aún, cosa que dudo, puedan concientizarse o concientizarse aún más de lo importante que es ejercer la profesión de manera ética. Es importantísimo, jóvenes. Quizás no acumulen riqueza a sus 28, 29 o 30 años, pero todo es parte de un proceso. Y no hay nada como irse a dormir con la tranquilidad de que uno no ha estafado a la gente. Sí, Yamil, te escucho. Sí, no, de hecho, doctor, de acuerdo a la lectura, me llama mucho la atención en el aspecto económico. Si bien es cierto, la lectura nos habla sobre las contrataciones, los contratos, ¿no? Los convenios que se tenga con el sector público, yo me veía más a un lado, doctor. Entonces, ¿qué pasa con la economía ilegal? Si se sabe que acá en el Perú se predomina lo que es la economía ilegal, en gran parte, no en su mayoría, claro, es de contrabando proveniente de todo ello. Entonces, había un filósofo, doctor, que decía que para la economía no le importa lo que es la moral, porque la economía lo que quiere es generar economía, no importando dónde se genere. Y si nosotros nos trasladamos al ámbito penal, nosotros sancionamos aquellas conductas que son de carácter ilícitas. Por ejemplo, la economía puede venir por trata de personas, puede venir por prostitución, puede venir por lavado de activos, o sea, puede venir de distintos orígenes ilícitos, pero para la economía como tal, o sea, no le importa eso. Y eso es algo dañino, decía este sociólogo. Y doctor, en ello también creo que siempre voy a partir, ¿no?, de esta ideología, que hay una gran diferencia en el aspecto del valor moral como tal y el valor económico, ¿no? Eso era un adicional, doctor, a lo que usted estaba mencionando en el aspecto de la economía y cómo que a veces destruye la moral y su formación de una persona. Solo agregar eso, doctor. Y bueno, respecto a la concientización, pues yo siempre soy partidario de decir de que lo que uno siembra cosecha al final, y muy aparte de ello es que hay que ser consecuentes, ¿no? Que todo lo que estamos aprendiendo ahora, tarde o temprano, nos va a servir para el ejercicio de nuestro pan del día a día, ¿no? Solo eso, doctor, y gracias por el uso de la palabra. Gracias, Yamil. Ciertamente, en realidad, la posición que has expuesto, si es que la conservas, va a representar para ti en algunos casos tristezas, en otros frustraciones y en otros alegrías, porque hay una corriente bastante consistente, por decirlo de algún modo, que postula precisamente eso, ¿no? El hecho de que
la economía o, digamos, el desarrollo de la economía justifica muchas veces una serie de restricciones de derechos, por darte un caso en el plano laboral. Pero hay un premio Nobel de Economía, Amartya Sen, este economista hindú, que en sus libros y en sus investigaciones demuestra que es todo lo contrario. Demuestra, por ejemplo, que si tú trabajas en un empleo formal y tienes todos los beneficios, los cuales te permiten sacar a tu familia adelante, va a generar un impacto positivo en tu entorno porque ellos también van a querer aspirar a lo mismo. Y el problema no es tanto de la población, el problema es del Estado. El Estado tiene un rol de promover la creación de empleo. El problema está cuando ese empleo no ha sido creado. Si el empleo no ha sido creado, las oportunidades de acceder a uno son muy bajas. Y esta falta de concientización también se traslada a las personas. Hay gente, por ejemplo, que dice, yo no quiero aportar al sistema pensionario, mejor quiero esa plata para mí porque al final si me muero, con todo esto se va a quedar mi mujer. Entonces, mira cómo es el razonamiento, ¿no? Hay otros que dicen, no, yo no voy a ahorrar porque la vida es una sola y hay que vivirla, ¿no? De repente mañana no estoy, pero y la pregunta sería, ¿y si estás? ¿Qué tipo de vida vas a vivir, no? Entonces, esa discusión es bastante interesante en el plano de la seguridad social, un terreno en el cual no he profundizado, pero un amigo mío está bastante involucrado con esos temas, así que algo he podido escuchar con relación a la cultura que nosotros tenemos como peruanos respecto del ahorro y respecto de la vejez. Mientras somos jóvenes creemos que no vamos a envejecer. Y cuando envejecemos decimos, ¿por qué no hicimos esto cuando éramos jóvenes? Entonces, pareciera un absurdo, pero es, digamos, una dinámica que deberíamos cambiar. Bien. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta con relación a la lectura? A modo de introducción, como para que vayan recordando, la lectura trata sobre la negociación colectiva en la administración pública. Aquí hay que tener en cuenta, o hay que tener muy claras, dos cosas. La primera de ellas es que las relaciones laborales en el sector privado tienen un marco regulatorio diferente a las relaciones laborales en el sector público, sobre todo cuando se trata de materia de negociación colectiva. Me explico. La negociación colectiva en el sector privado, por ponerles un ejemplo, se regula por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento. La negociación colectiva en el sector público se regula por la Ley 31.188 y por los lineamientos que dio el Ministerio de Economía y Finanzas. En esa línea de análisis, tendríamos en todo caso, o tenemos que evaluar, cuál es el impacto que tiene un marco regulatorio respecto de otro. Y cuando lo evaluemos desde esa perspectiva, vamos a darnos cuenta que hay, digamos, una suerte de dique para negociar colectivamente en el Estado. Y este dique es el tema del presupuesto público, del erario. Es decir, si Andrea, como secretaria general del sindicato de una empresa, se sienta a negociar con Milagros, que es la gerenta general de la empresa en la que trabaja Andrea, lógicamente con sus asesores o con los otros miembros de la comisión negociadora, Milagros, por ejemplo,
ya que hay varios años en donde no han tenido incentivos económicos los trabajadores, puede aceptar, digamos, o puede acordar con autorización del directorio, darle un incremento a Andrea por única vez, supongamos, de 10.000 soles a todos los trabajadores. Puede hacerlo, si el presupuesto así digamos, lo permite. Pero esta dinámica de negociación se da en el sector privado. En el sector público es diferente, porque en el sector público, Milagros, si fuera la jefa de una entidad, supongamos que fuera la superintendenta de migraciones, Milagros no podría decir, muy bien, Andrea, yo me comprometo contigo en darles a fin de año a todos los trabajadores una bonificación de 1.000 soles. No podría hacer eso Milagros en principio porque hay una restricción de carácter normativo y de carácter constitucional para la negociación colectiva en el sector público. Y este límite razonable es el del presupuesto público o el del erario. ¿Y por qué razón existen restricciones de carácter presupuestal? Pues existen porque se procura evitar el riesgo de gastar en negociaciones colectivas poniendo en riesgo el normal desarrollo o funcionamiento de los servicios públicos. Dicho de otra manera, si quienes pertenecen a un sindicato son unos pocos y los servicios públicos nos atañen a todos, bajo este principio general del derecho en virtud del cual se privilegia el interés general, que es el interés de todos, frente al interés individual o particular, entonces la lógica de la negociación colectiva en el Estado es razonable, es consistente al momento de ser defendida. De otra manera, existen también una serie de restricciones de orden constitucional, no referida al objeto de la negociación, sino referida a los titulares de la negociación. Puede darse el caso de los miembros de la Policía Nacional del Perú o de los miembros de las Fuerzas Armadas, a quienes razonablemente se les restringe el derecho de negociar colectivamente, porque en el marco de la negociación pueden ellos imponer que se les otorguen o que se les concedan determinados beneficios. Y en caso no acceder a esta situación, podrían levantarse en armas. Y recordemos que las Fuerzas Armadas defienden los intereses nacionales de agentes externos y la Policía Nacional del Perú procura, digamos, el cuidado del orden interno. Entonces, para evitar la posibilidad de que o las Fuerzas Armadas o la policía impongan las condiciones o el otorgamiento de determinados beneficios en el marco de una negociación colectiva, es que el artículo 42 de la Constitución Política prevé esta restricción. Añadido a ello, en la lectura ustedes podrán identificar la cita a determinados ordenamientos jurídicos de los cuales ustedes podrán reparar en que la regulación es diferente. Dicho de otra manera, no hay uniformidad para regular o la libertad sindical o la negociación colectiva. Y esta falta de uniformidad se hace en el marco de la OIT porque este organismo internacional permite que sea el ordenamiento jurídico nacional o de cada país quien regule de qué forma
se plantean estas condiciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las reglas de exclusión de la negociación colectiva deben ser, o mejor dicho, los supuestos de excepción, de exclusión de la negociación colectiva deben ser de carácter restrictivo, no de carácter extensivo, sino deben ser de carácter restrictivo. ¿Por qué? Porque la negociación colectiva tiene un carácter de derecho fundamental. Recordemos que en la Declaración de Filadelfia del año 1944 ya se señalaba que el trabajo no es una mercancía. Y esta afirmación que viene del Clayton Act del año 1914, que curiosamente es un documento de carácter comercial, se reiteró luego en la declaración de la OIT del año 1998. Acá tengo una pregunta de Humberto sobre los supuestos de excepción de exclusión. Cuando yo realizo esta afirmación, estoy aludiendo a lo siguiente. El derecho o el ejercicio del derecho a la negociación colectiva tiene supuestos de exclusión. Hay determinadas personas que están prohibidas de ejercer la negociación colectiva. Pero estos supuestos de exclusión, al ser excepciones, porque la regla es que la mayoría ejerce el derecho, deben de interpretarse en sentido restrictivo. ¿Me dejé entender, Humberto? Sí, sí, doctor, Correcto. muy claro. Gracias por despejar la duda. No, al contrario, gracias a ti por la pregunta. Entonces, lo que quiero transmitirles y quiero dejar claro es que es un error entender que las relaciones colectivas en el sector público deben de interpretarse de la misma manera que las relaciones colectivas o la negociación colectiva en el sector privado. Quiero dejar muy claro que la diferencia de la negociación colectiva en el sector público respecto del sector privado radica principalmente en los límites de carácter presupuestal, ya que el patrimonio o la utilidad de una empresa es producto o digamos es propiedad del privado. Pero en el sector público ello no ocurre porque el presupuesto público es de todos. Teóricamente es de todos. En el seguro integral de salud, por ejemplo, no se podría negociar a libre albedrío el otorgamiento de 10.000 soles a cada trabajador porque, por ejemplo, ello implicaría el desembolse presupuestal de 1.000.000 de soles, por ponerles una cifra. Y el gastar 1.000.000 de soles sin la debida previsión presupuestal para convenios colectivos puede poner en riesgo el financiamiento de una enfermedad rara. Entonces hay bienes jurídicos que merecen una mayor tutela, una mayor protección. Y en el entendido de que esto está íntimamente ligado al normal funcionamiento de los servicios públicos es que se pone esta restricción. Entonces, estimados, ya sobre esta base, con estos comentarios respecto de la lectura, creería yo que tienen un panorama un poco más nítido para poder rendir su examen. Les deseo que tengan mucha suerte. Nos vemos. Sí, Yamil, te escucho. No, sí, doctor, no sé si está bien en calidad de ejemplo lo que pasó con la pandemia. Por ejemplo, ahí se incrementó el sueldo pues a los doctores y tanto a los miembros del ejército y a los miembros del Policía Nacional del Perú, doctor.
Solo precisar eso. Ahí nomás digamos, un matiz a lo que ha señalado. Este incremento no era, digamos, en sentido estricto un incremento, sino lo que se estableció era convocar a concursos públicos, no incrementar, sino convocar nuevos concursos públicos con sueldos muy por encima de los acostumbrados. Por ejemplo, si tú eras un médico y ganabas en salud 5.000 soles, no quiere decir que te aumentaban a 10.000, sino que convocaban una plaza para un médico de tu perfil con 10.000 soles y ya tú decidías postular a esa plaza. Es diferente. No hay un incremento, sino es una política remunerativa que en una situación de excepción marca esa pauta con relación al salario. Listo, estimados. Les deseo suerte en su examen, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, buen día. Buen día, gracias. Hasta luego.